Otitis media aguda. La otitis media aguda es una infección del oído medio de inicio súbito que se caracteriza por la presencia de líquido en el oído, asociado a cambios inflamatorios y a signos y síntomas de inflamación local. Es una de las causas más frecuentes de consulta y del uso de antibióticos. El uso de antibióticos, si es por sobrediagnóstico, genera un aumento de los efectos secundarios y de las resistencias bacterianas. La etiología de esta patología puede ser infecciosa o no infecciosa. De las infecciosas son más comunes los cuadros virales y los bacterianos. Los cuadros virales se dan en el 48 al 72% de los casos, aunque algunas revistas o algunos otros estudios nos mencionan que las infecciones virales solo favorecen la otitis media, sin embargo no son la causa. Esto quiere decir que necesitan de alguna otra causa o patógeno para que se genere esta infección, pero pues solamente se ha encontrado en algunas revisiones y no ha habido mm, fuertes bases para demostrar que esto es correcto. Cuando hablamos de tipo viral, el virus sincicial respiratorio es el más comúnmente encontrado. Sin embargo, pueden ocasionarlo otros virus como el rinovirus, el coronavirus y el metaneumovirus. De las bacterias, la más común es Streptococcus pneumoniae en el 40% de los casos y en el 29% de los casos es Haemophilus influenza. El 1 al 3% es causado por Staphylococcus aureus y el 4% por Moraxella catarrhalus. Otras bacterias que pueden generarlo, que no son tan comunes, es E. coli, Pseudomonas aeruginosa y el micoplasma, aunque inclusive en las infecciosas se pueden agregar otros patógenos muy poco comunes o en casos súper excepcionales encontramos a clamidia y algunos tipos de hongos. Las tipos no infecciosas son alérgicas y barotrauma. No se tiene mucha información sobre esto, pero se ha encontrado que el 20 al 30% de los cultivos realizados son de tipo estéril. Los factores de riesgo asociados principalmente va a ser la edad. Entre más pequeños sean niños, es más probable que presente una otitis media. El sexo, generalmente en el sexo masculino. El- la ausencia de lactancia materna o el uso de fórmula, que como ya sabemos el infante no recibe los anticuerpos y como su sistema inmunológico no está maduro todavía, es más difícil que se enfrente a microorganismos de tipo encapsulados, que son los que generan la otitis media. También va a ser el uso de biberón y el uso del chupete, ya que en ellos pueden albergar bacterias que van a estar más fácil en contacto con el oído medio, porque pueden subir mediante la trompa de Eustaquio. Ahorita vamos a hablar más de esto. El uso, el, el tabaquismo de los padres aumenta el riesgo o el tabaquismo de alguna persona que viva con ellos aumenta el riesgo. El estar en guarderías o en lugares donde haya muchos niños puede aumentar el riesgo de otitis media. También está muy en relación el estado bajo socioeconómico, l- la, el- la enfermedad de reflujo gastroesofágico y alteraciones craneofaciales como lo es la fisura palatina. De la fisiopatología tenemos principalmente que hay una falta de inmunidad protectora. Es decir, los niños que no reciben lactancia materna efectiva o niños menores que tengan alguna alteración en la inmunidad no van a generar anticuerpos contra microorganismos encapsulados, como lo es los principales actores de esta patología, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. También vamos a tener en los niños que su trompa de Eustaquio es más corta y horizontal, lo cual es más fácil que los microorganismos asciendan por ellos y lleguen al oído medio. Y finalmente, cuando los microorganismos ascienden, se- que son las bacterias y los virus, empiezan a liberar una serie de mediadores de la inflamación
que me van a producir la otitis media. La epidemiología, pues tenemos que en México es más frecuente en niños menores de 1 año y de los niños de 1 a 4 años de edad. A los 3 años de vida, más del 80% de los niños ya ha presentado un episodio. A los 4 meses, esto es debido a que a los 4 meses de edad, el 50% de los niños está colonizado por un agente que puede generar esta patología. Y al año de vida, la frecuencia de colonización ya ascendió al 70 al 80%. Esto nos va a generar que a los 5 años, más del 90% de los niños ya hayan sufrido un episodio y hasta el 30% va a tener otitis media recurrente. Es mayor en los meses de invierno y va a disminuir durante el verano. La clasificación es importante porque gracias a esto podemos saber dónde son más frecuentes las complicaciones, cuáles son los pacientes a los que les vamos a dar tratamiento, profilaxis, etc. Entonces debemos de conocer cada uno de estos conceptos. La otitis media no complicada se refiere a que no ha tenido otorrea ni perforación timpánica. En la OMA ya complicada se presentó ya otorrea o perforación timpánica o alguna otra alteración. La OMA severa va a haber otalgia leve y fiebre menor de 39 grados. Es el fiebre mayor de 39 grados en la severa. Y en la no severa, pues la otalgia suele ser leve y la fiebre va a ser menor de 39 grados. En la otitis subaguda vamos a presentar la presencia de exudado en el oído, pero no va a tener ningún otro síntoma y generalmente se va a resolver espontáneamente. Si no ceden los síntomas, esta se le llama crónica. Estos en que ya presentamos los síntomas más de 3 meses. Y la otitis de repetición se va a dividir en recurrente, persistente y recidivante. La recurrente quiere decir que tiene más de 3 episodios en los últimos 6 meses o más de 4 episodios en los últimos 12 meses, con al menos un episodio en los últimos 4 episodios en los últimos 12 meses y con al menos un episodio en los últimos 6 meses. La persistente quiere decir que ha habido una reagudización después de 7 días de tratamiento. Y en la recidivante es cuando hay una reagudización o reaparición de los síntomas después de que 7 días no los tuvo, es decir, que estuvo 7 días curado. Pero esto debe de ser menor de 2 semanas, porque cuando ya pasaron 2 semanas de que el paciente no tuvo síntomas, se le considera que fue otro patógeno el causante. Y la otitis media de tipo esporádica van a ser solamente episodios aislados. La clínica es difícil porque en cuanto más pequeño es el niño, más inespecíficos son los síntomas. Como ya vimos en la faringitis aguda, generalmente los niños lactantes o menores a 1 año no mencionan el área que les duele o mencionan algún tipo de localización para especificar dónde podemos encontrar la patología. Por eso es más fácil detectarla en los niños mayores de 1 año que ya son más, que ya nos pueden especificar mejor cuál es, cuál es la alteración y cuál es el área que les duele. Generalmente en los mayores de 1 año va a haber otalgia febril y síntomas inespecíficos también, como es la fiebre, los vómitos, el rechazo al alimento, y va a estar generado después de alguna enfermedad de origen viral, generalmente de las vías respiratorias altas. No en todos los casos, pero es muy común. Puede haber o no puede haber exudado e hipoacusia intermitente. En los lactantes ya dijimos que es un cuadro inespecífico, muy parecido al del faringoamigdalitis, porque hay irritabilidad, rechazo al alimento, llanto persistente, alteraciones del sueño, vómitos, fiebre y puede haber otorrea repentina. El diagnóstico se debe de basar principalmente en la historia clínica y en la exploración física. Otra cosa que nos puede dificultar nuestro diagnóstico va a ser la otoscopía.
que es más difícil en los niños, cuanto más pequeño es. Debemos explorar no solamente el área local, debemos explorar de manera general, regional y local. De manera general, vamos a buscar los signos de bacteria, vamos a ir en busca de bacteremia o sepsis. Esto lo vamos a ver en el decaimiento, en un mal estado general, postración, alteraciones de la perfusión y síntomas meningios o neurológicos. Regionalmente vamos a buscar síntomas porque suelen acompañarse de procesos inflamatorios respiratorios de las vías altas o pueden producir complicaciones en estas regiones. Vamos a explorar las fosas nasales, la orofaringe, las regiones cervicales y mastoidea. En la forma local, lo principalmente que nos vamos a fijar es en el oído externo, si existe alguna alteración, y luego nos vamos a fijar en el oído interno, en el oído medio, que es el tímpano. El tímpano generalmente es traslúcido. Esto es como lo veríamos, pero en esta patología puede estar opaco o amarillento, de tipo eritematoso y abombado. Generalmente el abombamiento es el signo más frecuente de la otitis aguda y puede también estar de tipo eritematoso. Este es el tipo eritematoso y también está abombado. Y aquí solamente encontramos un abombamiento y este sería un tímpano perforado, que es otra de las cosas que podemos encontrar, que ya sería una complicación. Y también podemos encontrar o no otorrea. Otros métodos diagnósticos será la otoscopía neumática, que permite detectar mediante un aparato que genera presión en el oído medio, muestra una disminución o una abolición de la movilidad timpánica. También podemos realizar lo que es la punción timpánica, pero solamente se indica en la falta de respuesta al tratamiento de 48 a 72 horas. Es realizar una pequeña incisión en la membrana y se introduce un tubo que permite drenar el fluido. A este fluido podemos realizarle un cultivo para conocer cuál es el patógeno causante. Solamente cuando tenemos ya un paciente que es grave, es cuando podemos realizar otro tipo de pruebas, como es la biometría hemática, los reactantes de fase aguda, un hemocultivo, una punción lumbar y una tomografía de cráneo y hueso temporal para ver si existen, cuáles son las complicaciones que existen. También para dar un diagnóstico certero tenemos que fijarnos en ciertos criterios diagnósticos. Lo principal es la presentación clínica. Generalmente es una clínica de tipo agudo con presencia en un tipo de clínica aguda. Es lo primero que debemos de tener. Después podemos presentar signos y síntomas inflamatorios, como lo sería la otalgia o algunos otros acompañantes, como es el enrojecimiento del tímpano, perdón. Y en la otoscopía podemos ya ver signos como lo es el abombamiento, el enrojecimiento importante. Debe de cumplir estos criterios diagnósticos para ser confirmada, aunque a falta de dolor u otorrea no debe de existir seguridad plena de que no exista una otitis. Los criterios diagnósticos de la Asociación Española nos mencionan cómo podemos diagnosticarla. Por ejemplo, una otitis media confirmada es cuando el paciente tiene otorrea en las últimas 24 a 48 horas y puede o no tener un abombamiento timpánico o no sin enrojecimiento. Y una otitis que es probable es cuando el paciente no tiene otalgia, pero sin embargo hay exudado en el oído medio con enrojecimiento y existe la presencia de que hubo un catarro reciente. O que no podamos explorarlo, pero el niño nos dé explícitamente que tiene otalgia
o un llanto injustificable con presentación brusca, generalmente de presentación nocturna y después de varios días en la cama. También se le agregaría que tiene que tener un catarro reciente. La guía de práctica clínica nos menciona estos criterios diagnósticos. Debe de haber un oído enrojecido, irritabilidad o alteraciones del sueño en los lactantes, falta de respuesta a las voces o sonidos ambientales, alteraciones del lenguaje, dolor intermitente del oído medio, problemas en el desarrollo escolar. Otro criterio sería la otoscopía neúmica con membrana timpánica opaca o amarillenta en posición neutral o retraída, con una disminución de la movilidad o nivel hidroaéreo. Para dar un buen y preciso tratamiento debemos de enfocarnos no solamente en la presencia de la enfermedad, sino también en la edad del niño, la certeza diagnóstica que tengamos y la severidad de la enfermedad. Debemos de dar antibióticos en niños que tengan una mala evolución o factores de riesgo que los predispongan a tener complicaciones. La guía de práctica clínica nos menciona unos criterios y la Asociación Española nos agrega otros. La guía de práctica clínica menciona que en los niños mayores de 2 meses debemos de vigilar de 48 a 72 horas antes de dar antibióticos. Y en los menores de 2 meses siempre debemos de iniciar antibióticos. La Asociación Española agrega esto, que siempre que el niño sea menor de 6 meses tenemos que dar tratamiento, y sobre todo en niños menores de 2 años. La otitis, también tenemos que dar tratamiento cuando tengamos síntomas de otitis media grave y cuando tengamos otitis media recurrente o persistente. Los antibióticos son importantes porque mejoran la evolución de los niños y disminuyen evitan las complicaciones y mejoran los síntomas en los niños. El tratamiento suele recomendarse con una pauta de 7 a 10 días. Sin embargo, en niños que no tienen factores de riesgo asociados, se les puede dar una pauta corta de 5 días. Según la guía de práctica clínica, en niños menores de 6 meses siempre debemos de dar un tratamiento de 5 a 10 días. Sin embargo, en niños mayores de 6 años ya podemos dar una pauta de 3 hasta 7 días. El tratamiento. El principal tratamiento de elección es la amoxicilina, debido a su seguridad y eficacia para erradicar a ese neumonio en la cavidad del oído. Su dosis es de 60 a 80 miligramos sobre kilogramo día en 2 dosis. Si esta no funciona o no hay una respuesta al tratamiento en 48 a 72 horas, se indica amoxicilina con ácido clavulánico de 80 miligramos sobre kilogramo día 3 veces al día. Y en los pacientes que son alérgicos, la primera opción cuando no son alérgicos con anafilaxia, podemos dar cefuroxima, 30 miligramos sobre kilogramo días, y en pacientes a los que la penicilina les causa anafilaxia podemos dar claritromicina o acitromicina. Dependiendo de la edad, nuestro tratamiento va a cambiar. En menores de 2 meses debemos de hospitalizarlos y se debe realizar siempre una timpanocentesis. El tratamiento debe de ser por vía intravenosa. En los niños ya de 2 a 6 meses podemos dar amoxicilina por 10 días. Podemos hospitalizarlo durante 48 horas hasta que mejore. Sin embargo, no es necesario la hospitalización los 10 días. En niños entre 6 meses a 2 años no es necesaria la hospitalización y debemos de tratarlos con amoxicilina con ácido clavulánico. Y en mayores de 2 meses, de 2 años, que ya no presentan factores de riesgo, podemos pensar o no en la posibilidad de darles antibióticos. Otra cosa importante del tratamiento es el fracaso terapéutico, que se considera cuando
llevan de 48 a 72 horas que han iniciado el tratamiento antibiótico y el cuadro clínico no ha mejorado. Debemos entonces de sustituir el antibiótico inicial y dar otro. Por ejemplo, si nuestro tratamiento inicial fue amoxicilina, el siguiente escalón sería amoxicilina con ácido clavulánico. Si no cede ante este antibiótico, debemos de dar cetriaxona intramuscular con una dosis única. Y si este no funciona, debemos de referirlo al otorrino y realizar una timpanocentesis con cultivo. Es decir, los agentes no vacunales o los serotipos que no tenemos dentro de una vacuna van a colonizar cuando no estén los agentes que ya prevenimos con la vacunación. Actualmente existen nuevas vacunas para 10 tipos de serotipos del neumococo. Y también existe la de 13 serotipos. Sin embargo, en México la que se usa, según la información que encontré, es la heptavalente para solo 7 tipos de serotipos. Solo 7 tipos de serotipos. Esto quiere decir que otros microorganismos no vacunales van a colonizar y la vacunación no va a disminuir tanto el riesgo a otitis media aguda como quisiéramos, aunque en realidad si le sumas los otros, mm, si le sumas las otras recomendaciones, la incidencia disminuirá. La profilaxis antibiótica se da principalmente en los niños que sufren de otitis media recurrente. Se les va a dar una dosis de 20 miligramos sobre kilogramo día en una sola dosis de amoxicilina en invierno. Y otro método que existe es la cirugía. Existe una implantación de tubos que se llama timpanostomía. Se introducen tubos en la cavidad y que sustituyen la actividad de la trompa eustaquio y facilitan la ventilación y la presión positiva del oído medio. Las recomendaciones que te da la GPC es fomentar la alimentación del seno materno, la lactancia materna, al menos los 6 meses de vida. Debemos de evitar la alimentación con biberón y los chupetes, evitar tener a personas fumando cerca de los niños, evitar que los niños estén en lugares con mucha gente, como son las guarderías, ayudar a los padres y a los niños en el cuidado del lavado de manos para que realicen una técnica correcta y evitar sobre todo que los niños estén cerca de personas con enfermedades respiratorias agudas. Las complicaciones son no graves o graves. Las no graves, principalmente vamos a tener la hipoacusia permanente, que esta se da por tener una otitis crónica. Nos puede generar entonces una hipoacusia permanente y esta a su vez genera un retraso escolar y del lenguaje. Otras complicaciones no graves, no tan importantes, serán las retracciones timpánicas, la perforación del tímpano, una otorrea crónica y un colesteatoma. Las perforaciones timpánicas están presentes hasta en el 5% de los casos de todas las otitis medias. Y las complicaciones graves serán la mastoiditis, laberintitis, meningitis, encefalitis, absceso cerebral subdural o extradural y la parálisis facial. La mastoiditis es importante mencionar que son muy raras este tipo de complicaciones, que solo se dan en el 3.8 de cada 10.000 que no usó antibiótico terapia. Todas estas complicaciones debemos de referenciarlas a un especialista. El principal es el otorrinolaringólogo. Otros criterios que debemos de tomar en cuenta para referir a los niños es que tengan síndrome de Down, anormalidades craneofaciales, paladar hendido, alteraciones en el desarrollo del lenguaje,
otitis media aguda recurrente, atrofia de la membrana timpánica, erosión osicular y colesteatoma. Muchas gracias por su atención. Estas son mis referencias.